Mis niños, pues ya ven que esta semana el presidente de la República, creo que fue la semana pasada, bueno, la cosa es que lo hizo. El presidente de todos ustedes hizo una especie de pronóstico de que en 2025 iba a haber una recesión, una especie de mini crisis, ¿no?, económica en nuestro país, pero pues el güey adelantándose pues bien vivo y bien pues vean como, no tramposo, pero sí medio, pues no, vaya, que no se le va nada, ¿no? Así tan fregón él. Dijo que iba a ser por causas externas, ¿no? Por temas importados. Faltan 2 años para que empiece el 2025 y cualquier economista sabe que hacer ese tipo de pronósticos, incluso con 6 meses adelante, es muy complicado. Es muy difícil darle al clavo. Para mí, yo ya decía que se está curando el salud. Algo debe de saber, porque no es tan fácil hacer este tipo de pronósticos, y menos con la seguridad de que lo es. Digo, también hay que decir que el presidente es muy hocicón, ¿no? O sea, dice muchas cosas y luego pasa la mitad, ¿no? O el 10%. Pero en fin, para pues, conocer e intentar quitar la paja, ¿no?, de toda esta declaración, me da mucho gusto saludar a José Luis Clavellina. Él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Estimado José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, pues ¿cómo ves así de bote pronto esta declaración de que el 2025 vamos a tener una crisis por temas externos o importados? Pues interesante, como decías tú, los economistas pues hacen modelos muy complejos, ¿no? Nuestros compañeros econometristas se la pasan mucho tiempo calibrando estos modelos, haciendo estimaciones para tratar de calcular o determinar cuál va a ser el PIB el próximo trimestre y cuando mucho el próximo año. Entonces, pues que nos hagan una estimación de ya 2025 suena pues interesante, por decir algo. Nos gustaría conocer pues los modelos, ¿no? El modelo que utilizan, las variables que utilizan para poder hacer ese tipo de pronósticos. Claro, digo, o sea, nada más con tener la referencia que ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni nadie pronostica o se atreve a pronosticar con ese nivel de futuro, ¿no? José Luis, y eso pasa por algo. Sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son las estimaciones que están haciendo estos organismos para, por ejemplo, este año, ¿no? El Fondo Monetario anticipa que este año vamos no a tener una recesión, pero que la economía mundial sí se va a desacelerar, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, pasaría de crecer 2.1% el año pasado a 1.6% este año. En el caso de México, pues el Fondo Monetario anticipa que vamos a crecer 1.8% después de haber crecido 3.1% el año pasado. Entonces, sí se anticipa una desaceleración de la economía, porque además, bueno, no hay que esperarnos hasta 2025. Estamos viendo riesgos que pueden materializarse desde este año, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, ¿no? Hemos visto cómo pues, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue, cómo puede haber una mayor inflación, cómo las elevadas tasas de interés pueden ocasionar una desaceleración económica y que incluso pues, se han presentado quiebras bancarias. No se sabe si estas quiebras bancarias como las que se han visto en Estados Unidos, en Europa, pues son eventos aislados o son eventos sistémicos que eventualmente pueden llevarnos a una recesión durante este año, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, también es importante ver cómo las encuestas que hace Banco de México anticipan, eh, encuestas que se hacen a especialistas del sector privado, pues anticipan que la economía se va a desacelerar a lo largo de este año. Vemos cómo, por ejemplo, los especialistas señalan que hacia el cuarto trimestre de este año apenas vamos a crecer 0.7%. Eso es relevante, ¿no? Es una desaceleración importante la que vamos a observar desde este año y quizás no haya que esperar hasta 2024 o 2025 para comenzar a ver esas menores tasas de crecimiento. Oye, José Luis, ¿por qué, primero, siento que desde el año pasado estamos con este asunto de ahí viene la recesión, ¿no? Un poco como el efecto de Pedro y el lobo, ¿no? Sí, que sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Primero, yo creo que la primera cuestión que tenemos que a lo mejor tocar en esta entrevista, mi estimado José Luis, es
¿Es ya 100% seguro? ¿Con qué nivel de seguridad o de certeza podrías llegar a estimar que sí tendremos alguna especie pues, a lo mejor no crisis como tal, pero sí decrecimientos de algunas economías, empezando por la nuestra? Bueno, son estimaciones que hacen pues, prácticamente todos los organismos internacionales, Ujú. ¿no? Estamos viendo cómo ya no se habla tanto de una recesión, como bien dices, sino de una desaceleración. De lo que habla el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es ya de un aterrizaje suave y no de un aterrizaje forzoso como el que se hablaba quizás el año pasado o a inicios de este año. Porque pues algunas variables han ido cediendo, principalmente la inflación. La inflación ha estado bajando ante las alzas en las tasas de interés en varios países. También pues ha bajado ligeramente el precio de los energéticos, el precio de los alimentos, pero pues hay ciertas vulnerabilidades en el sector bancario y temores de contagio, ¿no? Que pues imponen riesgos a la economía mundial, no solamente nacional, ¿no? Llama la atención también, y es algo que me gustaría mencionar, sobre esta encuesta que mencionaba de los especialistas del sector privado. Ellos anticipan o identifican variables que están afectando el crecimiento económico desde ahora y no hay que esperar hacia el futuro, ¿no? Para ver esos efectos. Entre las variables que limitan el crecimiento de la economía mexicana, pues está en primer lugar la inseguridad pública, ¿no? Otra es la falta del Estado de Derecho, la corrupción, la impunidad, la ausencia de cambio estructural y las presiones inflacionarias, solo por mencionar las más importantes, ¿no? Entonces, sobre las variables externas, pues quizás no tenemos control, pero sobre muchas de estas, como inseguridad, Estado de Derecho, incertidumbre política, sí tenemos, eh, pues digamos, cierto control, tenemos algo que hacer con estas variables y podemos pues impulsar nuestro crecimiento si mejoramos todos estos problemas que se han identificado no solamente ahora, sino desde hace varios meses. Ya. Oye, ¿por qué estás viendo que a lo mejor vamos a tener esta desaceleración? O sea, porque digo, en teoría ya salimos del tema de la pandemia, ya pues eso quedó un poco atrás. O sea, ¿cuáles son las causas que están incidiendo en pues sí, como digamos, vamos a nombrar, ¿no? Desaceleración de la actividad económica a nivel nacional y mundial? Bueno, si recuerdas, pues durante estos meses hemos visto una elevada inflación. Sí. En Estados Unidos, principalmente, se ha habido un proceso, se ha presentado un proceso de incremento gradual en las tasas de interés, pero si vemos las tasas de interés en términos reales, hasta apenas ahora es que vamos a comenzar a ver una tasa de interés real positiva en el caso de Estados Unidos. Y al parecer no han terminado con el ciclo de alzas en las tasas de interés. Entonces, ahora que veamos que la tasa de interés en Estados Unidos sube más allá de la tasa de inflación que tienen, pues eso puede generar algunos problemas en términos de que va a ser más rentable para los inversionistas ahora pues ahorrar o invertir sus recursos en bonos del gobierno de Estados Unidos que ya van a pagar tasas de interés reales positivas a invertir en activos físicos o en algún negocio, alguna empresa que les redituaba pues algo de intereses, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. También está el riesgo de que al incrementar las tasas de interés, pues varias instituciones bancarias y que se encuentran en el sistema financiero no bancario, pero que son relevantes, por ejemplo las aseguradoras, ante estos incrementos en las tasas de interés, pues se vean financieros principalmente. Traen, por ejemplo, a valor presentes los rendimientos que tenían invertidos en varios instrumentos y pues ahora tienen como le llamamos, un choque negativo, ¿no? De riqueza en sus portafolios y eso pues puede deteriorar sus balances y sus utilidades, ¿no? Hacia futuro. Entonces, pues las causas por las que se puede prever una desaceleración económica. Y bueno, si hay una desaceleración económica en la economía estadounidense, muy posiblemente en la economía mexicana también veamos ese mismo efecto, ¿no? Una desaceleración también, principalmente del sector industrial, que es el que está más conectado con la economía de Estados Unidos.
Oye, José Luis, y también como en Estados Unidos, que ya veo, hablar de lo que pasa allá nos impacta aquí de una forma u otra. Entonces, justo estábamos viendo que esta semana se volvió a retomar las fallas, ¿no? Estos quiebras, ¿no? De bancos regionales en Estados Unidos, que pensábamos que ya había terminado, ¿no? Con lo de Silicon Valley Bank, First Republic y todo este rollo, pero al parecer todavía hay más como West que sigue, pues, digamos, tambaleándose, ¿no? Entre seguir funcionando como empresa o no. Sí, es lo que te mencionaba hace un rato. No se sabe a ciencia cierta si son eventos aislados, ¿no? O si en algún momento esto se va a volver un tema ya más sistémico que contagie no nada más al sector bancario, en este caso en Estados Unidos, sino que se esparza hacia otros países y se puedan generar pues otro tipo de quiebras. Y también hace pensar en la forma en que va a intervenir el gobierno, ¿no? De estos países. Hasta ahora pues hemos visto cómo el gobierno en Estados Unidos ha asegurado que los ahorros de los inversionistas, de las personas en Estados Unidos, está seguro, ¿no? Pero no sabemos qué va a ocurrir cuando estas quiebras se extiendan a otro tipo de empresas que no son precisamente bancos, ¿no? Si quiebra una aseguradora, si quiebra alguna otra empresa relacionada con el sistema financiero, pero que no sea precisamente un banco, se le va a rescatar o no, y si es así, ¿qué efectos va a tener eso desde pues el gasto público, ¿no? Con la política fiscal? Los contribuyentes van a estar de acuerdo con que se rescate ese tipo de instituciones o no, qué efectos va a tener eso a largo plazo en la deuda pública, en la economía, en el crecimiento. Es decir, hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre se ve desde ahora, no tan a largo plazo. No hay que esperar, como te decía hace un rato, hasta 2025 para ver que hay variables que pueden detonar esta desaceleración. Que ojalá no ocurra, ¿verdad? Pero que siempre hay que estar pendientes de todas estas variables que están en la economía. Digo, nadie le está echando porras a una crisis, la neta. Menos con la inflación que estamos teniendo y pues, nuestras dificultades, ¿no? Para seguir en el crecimiento. Mi estimado José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Muchas gracias y fuerte abrazo. Igualmente, Carlos, saludos. Hasta luego. Gracias a José Luis por su valioso tiempo e input para este asunto.